declaró nadie, Jesús apartó. Amén. Buenos días a todos. Buenos días. Doy las gracias a Dios por estar acompañándonos una vez más. Tenía rato que no estaba aquí. Padre, hoy te damos las gracias, te damos la gloria a ti, Señor. La honra, Señor, porque eres tú, Señor, el que trae bendición a su pueblo. Eres tú, Señor, el que guarda a sus hijos. Gracias te doy, Padre. Gracias por todo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Habla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que dé entendimiento, Dios, a todos aquellos que escuchen tu palabra. En el nombre de Jesús. Dé entendimiento, Dios, a todos aquellos que escuchen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día especial. Pensé que me iba a estar otra vez aquí, pero Dios ha sido bueno y me ha dado la bendición de estar aquí con ustedes. Voy a hablarles hoy en el libro de Isaías, capítulo 43. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, creador tuyo, oh Jacob, y formador, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Voy a dejar hasta aquí. ¿Qué dice aquí? Nos dice que el Señor dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Dice que Él es nuestro creador. Dice que Él es nuestro formador. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él nos dice que no temamos, que no tengamos miedo. Y hay muchas veces en la Biblia que se comenta esto, se habla de no temas, yo estaré contigo, no temas. Siempre el Señor nos habla del temor, porque el temor nos paraliza, porque el temor no nos deja avanzar, porque el temor es algo que el enemigo nos infunde para que nosotros no podamos hacer nada, para que nosotros no podamos movernos ninguna de nuestras partes. Nosotros tenemos como seres humanos muchas capacidades y podemos hacer todo lo que queramos, todo es todo. Sencillamente sentimos temor de hablar en público, temor de ir a ciertos lugares, temor por aquí, temor por allá. Pero dice la palabra que el amor de Dios echa fuera el temor. Y nos habla algo importante. Dice, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre mío. Amén. ¿Ya? Él nos redimió de la muerte eterna. Él nos redimió, Él nos salvó. Simplemente lo que tenemos que hacer es decir,
Sí, Señor, yo acepto que tú eres mi Señor y mi Salvador. Tú eres amén, la llama, el fuego amén, que arde en mi corazón. Tú eres ese Dios poderoso que llena mi vida. O sea, es aceptarlo a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador, decirle, tú eres mi Señor. Así como Él dice, mío eres tú. Nosotros debemos decir, tú eres mi Salvador, aleluya, tú eres mi así Señor es, y mi Dios. Y también nos dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Es verdad, muchas veces pasamos por las aguas, pasamos por el río, pasamos por la dificultad, nos sentimos abrumados, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos muchas veces tristes, abatidos, como lo quieras llamar. Pero sí tenemos ese sentimiento de que ya no podemos más. Ese sentimiento que viene de nuestra alma, de nuestro corazón, de que estamos perdidos en nuestra causa, de que nuestra vida llega un momento en que no tiene sentido. Pero para Dios todo tiene sentido. Para Dios todo tiene sentido. Él no hace nada porque sí. Todo tiene una razón, un porqué. Yo les voy a contar algo. El motivo por el cual no estuve todo este tiempo. Es que A frente. aquí en este lugar, sí, los acompañaba desde allá. Resulta que yo había venido enferma mucho tiempo. Había estado muy mal. Y pues el Señor, un momento en que pues guardó silencio. Pero un día, iniciando este año, el Señor me habló y me dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Qué pensarías tú si el Señor te dice un día que vas a morir? ¿Sí? Que vas a morir. Y eso fue lo que me dijo, vas a morir. Prepárate porque vas a morir. Yo, pero yo te traeré de vuelta. Y claro, nadie está preparado porque le digan que se va a morir. Y que tú no sabes ni cómo, ni cuándo, ni nada, no sabes. Pues ni siquiera preguntes el por qué, porque eso no es pregunta. Pero es esa angustia en el corazón que se siente cuando recuerdas esas palabras. Muchas veces nosotros decimos, no, eso es el diablo que está hablando. Y empezamos a reprendernos. Yo no lo hice. Realmente no lo hice porque yo sí sabía que era mi Señor. Pero en mi corazón decía, ¿será cierto? Me preguntaba. Pero yo sabía que el Señor no se, o sea, no te digo, el Señor habla a nuestra vida y nos habla de manera contundente. Él ha hablado muchas veces a mi vida y me ha dicho muchas cosas que han sido exactas, tal cual las ha hecho. Y esta fue una de esas. Pues yo me quedé sin palabras. Seguí orando esa madrugada y me quedé en silencio. No le dije a mi esposo nada, pasaron los días, pero esa palabra estaba ahí, tocando mi corazón. Es, no es fácil, no es fácil sentirte así, no es fácil saber
si tú es, si tú vas a irte, no sabes de qué manera. Eso es lo que de pronto me hacía sentir asustada, porque no sabía de qué manera iba a ser, si iba a sufrir, qué iba a pasar. Sabía que él me iba a traer, eso era lo único que yo tenía en mi corazón, que sabía que él me iba a traer de vuelta. Lo que no sabía era cómo, qué iba a pasar. Pero Dios fue bueno conmigo. Dios fue bueno, porque en el transcurso de esos días yo empecé a experimentar angustia, sí. Me sentía ahogada, lloraba, sin que nadie se diera cuenta, ya, en silencio. Noches que no podía dormir, pero bueno, todo esto fue bueno, porque Dios empezó a trabajar ahí, en mi corazón, y empecé a apreciar todo lo que tenía, a mis hijos, menos mal camino. perdón, a mi esposo, a mi familia. Ahí es cuando tú aprecias lo que tienes, a mi perro y todo lo que tengo. No fue lindo, ¿verdad? Pero yo tenía paz. Sabía que mm, el Señor iba a cumplir con lo que había dicho. Y llegó un momento en que no pude más y le hablé a mi esposo. Y él, claro, le dije la primera parte. Y él sabía que era verdad porque el Señor ya nos ha hablado muchas veces y yo le he dicho, le comentaba eso. Pero en esta ocasión le dije a él lo que iba a pasar. Y él lloró, empezó a llorar. Claro. Pero después le dije la segunda parte. Y pues ya como que calma entre los dos. Y empezamos a sentir ese alivio. Porque ya podía compartir la carga. Ya podía compartir, ya podía compartir la carga con alguien. Ya no era yo sola con ese guardado, ya éramos dos. Y ahí vi la importancia de tener a tu pareja, a tu cónyuge, a tu esposo. Ahí vi la bendición de tener a alguien con quien compartir. Yo no me atreví a decirle a nadie más, yo me quedé callada y guardé. Yo sé que tú muchas veces has guardado muchas cosas. Tú has guardado en tu corazón algo que el médico te dijo. Quizás has guardado una ofensa, quizás has guardado cosas en tu corazón. Un problema, una dificultad grande. Y sientes que ya no tienes fuerza. Y sientes que tu vida y tu mundo se acaba. Pero estas circunstancias son las que nos dan fuerza. Esto nos da fuerza para continuar, para seguir adelante. Llegó el día, yo tenía programada una operación, llegó el día de la operación y yo pues traté de organizar mi casa, traté de organizar todo, con mis hijos, de hablar, pero nunca les di por qué, nunca les
les comenté nada de eso. Y les hablé a todos. Y empecé a llamar a la gente por si acaso, a mi familia, pues a saludarlos y todo, pero nada, no dije nada, solamente los saludaba, como despidiendo, por si acaso. Aunque yo sabía que regresaría, pero yo tenía que no sabía qué iba a pasar ahí. Y entré a esa operación y yo lo único que hice fue, Señor, te entrego todo, aquí estoy, mi vida, si este es el momento que tú escogiste, dale, Señor. Estoy a tu disposición, estoy a tu completa disposición. Y bueno, empezaron a organizar, a ponerme todo, hasta que me durmieron. No supe más de mí, hasta que me despertaron. Cuando me estaba despertando, me dijeron, uy, casi no vuelve. Pensamos que no iba a regresar. No despertaba, usted no despertaba. Y yo dije, Señor, aquí fue y gracias que no sentí dolor. No te voy a decir que yo vi el túnel, que yo vi gente que me llamaba. No, yo no vi nada de eso. Fue tan sencillo y Dios lo hizo así. Quizás estaba asustada, pero yo creo que en mi corazón Dios lo hizo así porque muchas veces nosotros, como creyentes y aún de pastores, muchas veces no confiamos en la palabra que Dios nos dice a nosotros. Nos habla y nosotros creemos, o sea, no estamos seguros muchas veces de que cuando es para nosotros, ¿no? No hablo de cuando tú hablas para otro es más fácil, porque no es lo mismo, como me decía una amiga anoche, no es lo mismo un cuchillo en el vientre de otra persona que en el tuyo, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, al que le pusieron el cuchillo, esa persona es la que está sintiendo. El que está enfrente no siente nada. Y de hecho mi esposo decía, no, pero es que a mí no me dolió la operación. Pues claro que no le dolió. No se le hicieron a él. Pero, bueno, lo que te quiero decir es que Dios tiene cuidado de cada detalle. Dios tiene cuidado de ti en todo. Y nosotros muchas veces no estamos confiados totalmente. Aquí aprendí, en esta lección, aprendí que debo estar segura de lo que Dios está hablando en mi corazón. Yo he creído siempre en lo que Dios me dice, pero para todo el mundo, pero nunca había pasado a mí. O nunca lo había vivido yo. Bueno, cuando desperté, empezaron a contarme todo lo que había pasado conmigo durante la operación. Y pues, con la anestesia, no sé qué pasó con la anestesia, pero quedé allí. No despertaba. Creo que me pusieron dos tipos diferentes, no sé qué pasó, la verdad. Después para el dolor me pusieron algo más fuerte y eso me sacó del todo. Ya no respiraba, mi cuerpo no respiraba, ya no tenía vida. O sea, estaba en otro, ya había pasado a otro lugar. Fue algo que
a los ojos de uno es sencillo, pero y fue lo que tuve que pasar durante meses, lo que tuve que experimentar durante meses. Y quizás no sepa todavía qué pasa en mi cuerpo, que pasan muchas cosas, días que no duermo, ni de día ni de noche. Quizás me da como temor, o lo que decía ahora, dormir, pero son muchas cosas. Dios no puede pasar por el fuego, no puede pasar por las aguas, pero siempre Él va a estar allí acompañándonos. Él siempre va a estar allí a nuestro lado. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos temor. Amén. Para que nosotros no estemos solos, para que nosotros, porque nosotros no nos sentamos en nuestro corazón que estamos perdidos. Amén. Dios hace todo eso, porque muchas veces nos sentimos perdidos, muchas veces sentimos que nuestra vida no tiene un norte, ¿verdad? Pero bueno, hay algo que te quiero leer aquí y dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos que Él está ahí a nuestro lado. Amén. Nosotros solo tenemos que caminar con Él. Solo tenemos que ir sin apresurarnos. Dice que no te apresures, porque Él está ahí. Porque Él es la piedra angular, porque Él es todo. Él es el que nos trae a la vida, Él es el que nos lleva, nuestra vida está en sus manos, nuestra familia está en sus manos. Todas las situaciones que podamos tener están en sus manos. Y aquí dice que el que creyere no se apresure. Si tú crees, puedes estar tranquilo. Amén. Puedes estar tranquilo que el Señor estará contigo. Y dice que, no sé si ustedes recuerdan la historia del rey Ezequías, que se le dijo que iba a morir. Y él le pidió a Dios que le diera más tiempo. ¿Por qué? Porque estaba en la flor de su vida, porque estaba en el mejor momento de su vida. Y todos creemos que estamos en el mejor momento. Nadie se quiere ir. Y menos, nadie quiere que le avisen. Ese día estaba enfermo. Nadie quiere que le avisen. Por eso es que la muerte llega sin que te avisen. Nadie sabe ni el día ni la hora. Solo sabemos que tenemos el hacha aquí. El momento puede ser cualquiera. Dios no quiere que tú y yo vivamos pensando cuándo nos vamos a morir. Él quiere que vivamos con gozo, con alegría. Él quiere que estemos en familia, que estemos felices, que creamos en Él. Y así Él poder darnos de su grandeza. Él no quiere que estemos tristes por ahí o enojados
con las demás personas, o enojados con el mundo. Hay personas que se ve que tienen rabia, que tienen ira, y no se sabe ni por qué, pero ellos tienen ira contra el mundo. Pero eso es porque Dios no está en su corazón. Si hoy tú no has aceptado a Dios en tu corazón, hoy yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón, a que le digas que es bienvenido, a que le digas, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, y yo te doy la bienvenida a mi corazón. Eso te invito hoy, te invito a que vayas por el camino de Dios. No te quedes sin tu salvación. Amén. Recuerda que la salvación viene por gracia, pero es una gracia que Dios te da y te da a elegir. Dios te dice, elige. Hay dos caminos frente a ti. Elige el mejor, el que más te convenga. Pero siempre vamos a tener dos caminos. Siempre vamos a tener dos caminos enfrente. Siempre vamos a estar allí en el momento preciso para decir el camino bueno o el camino malo. Tú decides. Iglesia, muy buenos días. Ay, mi Biblia. No. ¿Cómo están todos? Una bendición tener todos estos testimonios de lo que Dios hace con nuestras vidas, de todo lo que Dios hace con nosotros y nosotros parecemos, no sé, gloria al Señor, pero somos sus ovejas, somos ovejas de su prado, Él cuida de nosotros, Él sabe cómo cuidarnos, cómo tratarnos, cómo amarnos, eso lo hace Él. Amén. Ahí donde te cierra tus ojos, por favor. Gran testimonio, pastora, muchas gracias. Señor, te doy las gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo. Pido que tomes el control de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestras emociones, Señor. Guárdanos siempre como siempre nos han guardado, como la niña de tus ojos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que fluya tu Santo Espíritu, Dios. Siempre, Señor, estamos acostumbrados a verlos por gracia tuya. Amén. Ahora que el pastor está hablando de operaciones, ¿qué pasaría si usted en una operación como la que le hicieron a la pastora, sencilla, por lo menos, o vamos a hacerlo un poquito más compleja, una de corazón abierto, una operación de corazón abierto? Aquí, por favor, por cierto. Y entonces, usted sabe que la operación de corazón abierto es complicada, ¿sí o no? Y no, a nosotros nos preparan y todo, pero ¿qué pasaría si nos enteramos de la persona que va a hacer la operación, el carnicero del barrio? Y usted se entera en ese momento que la persona que va a hacer esa operación es el carnicero, una persona que no tiene conocimiento o que no tiene la preparación adecuada para eso. ¿Usted se dejaría operar? Por lo menos yo no. Por lo menos yo no me dejo operar por el carnicero, que tenga la mejor intención del caso.
Pero ahora volvamos a un segundo ejemplo. ¿Qué tal que frente a usted está una persona súper recontra preparada? Estudió todo lo que tenía que estudiar, todos los pergaminos los tiene, no le falta ningún pergamino, pero resulta que esa persona nunca en su vida había operado. Y para colmo ya es un señor de 99 años, que le tiemblan las manos, no ve, pero tiene el conocimiento. ¿Usted se dejaría operar por esa persona? No, mejor me quedo con mi enfermedad. Yo pienso que tampoco yo no lo haría. Yo tampoco lo haría. Ya sea que no tenga experiencia o que la tenga pero no tenga las capacidades físicas para hacerlo. De la misma manera que pasa, así pasa algo también con nuestra fe. Hay veces que tenemos las herramientas, pero no sabemos cómo usarlas. De pronto, cuando el carnicero esté parado frente a esas herramientas, él no va a saber, digo yo, lo que es un escalpelo, lo que son unas tijeras, etcétera, etcétera. Él las verá, pero no sabrá cómo usarlas. O de pronto, el médico anciano que nunca en su vida ha operado, las sabe hacer, pero no tiene la práctica para manipularlas. Entonces, no las sabemos usar y a veces no las conocemos o no tenemos la práctica para ello. No se le puede pedir al pueblo de Dios que tengan lo que no conocen. En este caso, la fe. No se le puede pedir a alguien que use lo que nunca ha tenido. No sé si me doy a entender. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante. Estuvimos hablando en forma práctica de lo que son las clases de fe que había. Y habíamos visto que había, por ejemplo, la fe natural, que existía la fe salvadora, que es aquella que recibimos en el momento que recibimos a Cristo. Había también la fe, los frutos de la fe, cuando desarrollamos la fe. Había el don de fe, que es el que es puesto por el Espíritu Santo, y había una fe que era, por decirlo así, la gran fe, que es la fe que tenía nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada solamente lo que hicimos fue definirlas. Pero ahora, hoy, vamos a hablar de no tanto de los incrédulos, ya olvidemos de los incrédulos, o aquellas personas que no han definido su fe todavía en nuestro Dios o en el Señor Jesucristo. Vamos a hablar del creyente, de nosotros como creyentes. De que una vez que recibimos a Cristo, recibimos la fe salvadora. Y fue sembrada esa fe en nosotros, por Dios. Pero ahora vamos a ver, una vez sembrada esa fe, ¿qué pasa con ella en nosotros, como creyentes? Amén. Vámonos por favor al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 20. Libro de Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 20.
Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 20. Amén. ¿Quién me ayuda? Por favor. Gracias. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 20. Amor. Amor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué dice? Leo el 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Un momento. 20. 18. Dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí, paremos ahí. Ahí está hablando Santiago. Y Santiago nos está diciendo algo que en cierta forma hasta parece un juego de palabras. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso parece un juego de palabras, ¿cierto? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Alguien me puede explicar eso? A veces confunde. ¿Quién me lo explica? Muchos teólogos a veces discurren en eso, porque dicen, no, eso se contradice a lo que dice Romanos, en Pablo lo que dice en Romanos, que la fe es por el oír, etcétera, etcétera. No, perdón, el libro de Hebreos y lo que dice en Hebreos también. Pero no se contradice en nada. Porque la palabra dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 6. Amén. 6. Dice así. Holocaustos. No, Hebreos. Ajá. Hebreos 10:6. 12:6, perdón. Ah. 12:6, perdón. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Perdón. 11:6. Qué pena, estoy aquí. Sí, este pastor. 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo le dijera a ustedes que yo tengo fe, una fe grande, una fe inmensa, que yo soy cristiano, yo recibí a Cristo y yo tengo fe, ¿usted me está viendo el corazón? Sea sincero. No. ¿Usted está viendo mi fe? Sea sincero. No la está viendo. Pero ¿cómo podría usted saber si verdaderamente yo tengo fe y soy un verdadero cristiano?
¿Cómo lo podrían hacer? Pues no sabemos. Fácil. Nuestro Señor Jesucristo dijo que por sus obras lo reconoceréis. Nadie puede ver mi corazón, a excepción del Señor. Y nadie puede ver mi fe, a excepción de Dios. Pero en nosotros podemos hacerlo a través de nuestras obras. Y Santiago aquí lo que nos está diciendo es, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Y aunque la palabra dice claramente que, oiga, no es por obras que nosotros llegamos al cielo, sino que somos salvos por gracia. Pastor, eso se está contradiciendo. No, no se está contradiciendo en ningún momento Santiago. Lo que Santiago está diciendo es que si dos personas tienen fe, ambos deben tener obras por esa fe. Yo no puedo decir, estoy lleno de fe y estoy encerrado en un cuarto y nunca se han visto mis obras. Para la iglesia, es mejor que alguien diga yo tengo fe y cuando sale a la calle se ven los frutos de esa fe. No sé si me estoy dando a entender. Y basado en lo que Dios a nosotros nos ha dado, tócame, lo que Dios a nosotros nos ha dado, es que podemos ver que hay dos tipos de fe. Alguien decía, bueno, la fe se tiene o no se tiene. Pero nosotros no podemos decir que no, yo tengo una fe más o menos. En nuestra casa hay luz o no hay luz. Cuando usted enciende la luz, ¿usted qué espera? ¿Que haya o que no haya? Que haya. O tiene o no tiene luz. Ahora usted puede regular la intensidad desde una luz bajita hasta una luz alta como usted la quiera o como usted va a ver en su celular. Hay veces que hay personas que le molesta la intensidad de la luz y le bajan. Como hay veces que hay otros que necesitamos, en mi caso yo necesito ver toda la intensidad, tengo problemas. Pero es la intensidad. Así es la fe. Usted tiene o no tiene fe. Si no tiene fe, no pasa nada. Pero si tiene fe, hay que ver ahora la intensidad en que la tiene. Y es por eso que el título del mensaje hoy es La fe viva y la fe muerta. Y basado en eso, lo que Dios a nosotros nos colocó es que vamos a ver la fe según el uso que nosotros le estemos dando. Por ejemplo, ¿qué es la fe muerta? Pastor, perdóneme, pero es que la fe es fe. Sí, tú puedes tener fe, pero puedes tener una fe muerta. O yo puedo tener una fe y digo que tengo fe, pero tengo una fe muerta. Hay muchos cristianos que dicen que son salvos y no son salvos. Hay muchos que dicen que tienen fe, pero no tienen fe. Y yo no vengo a condenar a nadie, yo lo que vengo a hacer es una aclaración de cómo vamos a hacer nosotros con la fe que se nos ha sido dada. Y la idea es que te ubiques. Si tienes la fe, ubícate. Cuando nosotros hablamos de una fe muerta, vámonos por favor a Santiago. Bueno, ya leímos Santiago 2, 17, 20. Él nos está diciendo, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Quiere decir que si tú tienes la fe que nos fue dada desde el principio, desde el momento en que recibimos la fe salvadora, comenzamos a entender cómo es el proceso con Dios y los milagros que Dios va a hacer en nuestra vida. Desde ese momento nosotros tenemos una fe, pero entonces el hombre que recibió fe o la mujer que recibió fe, hay veces que no tienen obras. ¿Cómo así, pastor? Déjenme explicarle.
nosotros debemos meditar a veces por el momento si la fe que tenemos en el Señor Jesucristo es una fe viva y productiva o una fe muerta o improductiva. Es como el ejemplo que le había dado ahora no hace mucho. Un médico que ya tiene 99 años. Un médico que ya tiene 99 años, es por poner un ejemplo. Y nunca en su vida operó. Entonces, cuando esa persona vaya a operar la primera vez a esa edad, ya no lo puede hacer. Porque no ve, le tiemblan las manos, ya no tiene precisión para hacer los cortes. Así también somos nosotros. Si Dios nos dio una clase de fe y si nosotros no la hemos desarrollado, es una fe muerta porque no es productiva, es improductiva, no produce nada para la iglesia. Y recuerden que esos son dones que Dios da para edificación de la iglesia. Nadie ve nada en usted. Usted puede decir que tiene toda la fe del mundo. Y está bien, pero no se ve. Usted no presenta obras basadas en la fe. Entonces, esa fe también se puede identificar por la falta de interés en los demás, en las necesidades de los otros. Nunca se mete la mano al drill, como decimos nosotros, para ayudar a los demás. Nunca pregunta o llama por los otros, por los demás. Desde que usted fue bautizado, se bautizó en el Señor, se olvidó de que hay más gente a su alrededor. No le predica a nadie, no le habla a nadie. Esa es una fe muerta. Aunque digas que tiene toda la fe del mundo, esa es una fe muerta. Te piden para que vayas a para que patrocines una misión. No haces nada. Como decimos también nosotros, ni rajamos ni prestamos el hacha. Somos indiferentes. Es una fe que no tiene obras. Es una fe vacía. Lo dice Santiago en 2:17 y eso uno cuando lo lee, uno lo debe entender. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es vacía. Y además de eso, usted se da cuenta que esas personas que dicen que tienen fe, pero nunca la ponen por obra, tienen una vida llena de derrotas. Y además de eso, usted se da cuenta que esas personas que dicen que tienen fe, pero nunca la ponen por obra, tienen una vida llena de derrotas. Una enfermedad, ¡ay! Una enfermedad, ¡ay! Y se mueren. O dejan morir. No llevan la palabra a nadie. Van de derrota en derrota. Usted va a sus casas y sus casas es un completo desorden. Con ellos mismos, con sus hijos. Y no me refiero a los muebles, amén, pastora, como usted lo dice. Uno sin querer le dice, préstame el celular, y lo primero que sale es una imagen pornográfica. Sin querer uno dice, espérate, voy a mandar un correo, me presta tu computador, y lo primero que salen son mensajes raros, con una cantidad de páginas raras. Yo no estoy diciendo que tengas ahora que, no, el hecho de que tengas tu página llena de mensajes cristianos no quiere decir que estés fe, que tengas la fe, pero por lo menos te ayuda. Esa fe muerta está llena de incredulidad. O sea, básicamente es una persona que no le cree a Dios.
ni tampoco a su palabra. Pero sí le cree, por ejemplo, a las personas, le cree a los amuletos, le cree a la brujería, le cree a la hechicería. Pastor, perdóneme, no entiendo. Una persona que dice la fe, pero no le cree a Dios, pero le cree a los amuletos. ¿Cómo así, pastor? Yo no entiendo. Te voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo que es clásico. Había una vez un tipo que tenía una carretilla y él era de esos que presentan espectáculos. Y él pasó ¿cómo se llama? Cruzó una cuerda de punta a punta y abajo había llamas encendidas, brasas, carbones encendidos. Y él dijo, bueno, yo voy a atravesar la cuerda con esta carretilla. Y abajo miren todo lo que hay, lava ardiente y todo el mundo. ¡Ah! Y el tipo comenzó y cruzó y vino. Él dijo, bueno, yo voy a atravesar la cuerda con esta carretilla y abajo miren todo lo que hay, lava ardiente y todo el mundo. ¡Ah! Y el tipo comenzó y cruzó y vino con la carretilla y dijo, ¿vieron que se puede? Si todo el mundo, sí, estaban viendo lo que el tipo estaba haciendo. Y en una de esas el Señor dijo, ahora, ¿ustedes creen que yo puedo atravesar con la carretilla, con alguien montado en la carretilla de aquí a allá y me regreso? Y todo el mundo, sí, sí, estaban viendo lo que el tipo estaba haciendo. Y en una de esas el Señor dijo, ahora, ustedes, ok, necesito un ayudante. Y todavía es la hora y está esperando el ayudante. Así es a veces la incredulidad de las personas. Están viendo el obrar de Dios, están viendo la forma como Dios actúa, pero no hay alguien, no, tú no puedes decir que eres discípulo o de pronto que eres apóstol porque terminas muerto. Así, que dijeron. Y yo por dentro, pero a mí en qué momento a mí Dios me ha dicho que la vida cristiana en santidad me va a llevar a prosperidad. Generalmente, si yo veo la palabra de Dios, todos terminaron muertos. Por llevar el mensaje ese también, yo también lo voy a aceptar. Yo no estoy, gloria a Dios si me viene a mí, pero yo no puedo coger el evangelio para la prosperidad nada más. La prosperidad va añadido, porque dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo sé que eso me viene por añadidura, pero yo sé que tengo que poner mi vida en riesgo a veces. A veces cuando yo llevo la palabra me han tirado la puerta en la cara, me han hecho esperar, me ponen el feo en la cara, me han dicho mentiroso, ladrón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero yo le creo a Dios. Entonces una fe muerta es una fe incrédula de ese tipo de personas. Y además de eso está la poca fe. La poca fe significa falta de confianza. No le creemos a Dios. Es una fe de falta de confianza. Entonces miren lo que es la fe muerta en un, entre comillas, creyente o cristiano. La fe muerta en un cristiano no tiene obras. Yo le pregunto a esa gente que dice que tiene fe, ¿cuándo fue tu último milagro? Hay pastores que hace 20 años yo recuerdo que oré y se sanó un enfermo. 20 años. Yo te hablo reciente de horas. Ponga
póngale usted de 2 días para acá, ¿cuál ha sido tu milagro? ¿Qué has hecho? No te estoy regañando. Si no te digo esto, no despiertas, no despertamos. ¿Saben ustedes? Una de las cosas que más se está llevando a la gente al infierno es decir que tiene fe cuando no la tiene ni la pone por obra. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el diablo sabe eso. Y te lo coloca en la boca y te dice, pero dilo. Que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para la justicia. Amén. Pero está asociado a las obras que estás haciendo. Obras de caridad, de piedad. Lo invitan a hacer un servicio y no va. Es una persona que es fluctuante. La persona fluctuante, que cree pero no avanza en lo espiritual. Es una persona fluctuante. Y cuando son las circunstancias que se le presentan, las adversidades, entonces ella comienza a moverse en sus propias fuerzas. Yo no sé si a usted le ha pasado, ha visto esa clase de gente. Ese fluctuante que es aquel, pero al enfrentarse a las circunstancias, entonces lo hace por su propia fuerza. Yo lo hago como sea. Yo arranco este negocio de que yo hago, pero no se olvide de Dios, pero es creyente. La persona que el Señor me mostró estas cosas, no lo dicen. Y usted sabe que es una fe mental. Usted nunca le escucha decir, es que Dios me dijo, Dios tiene la fe viva, que ahora vamos a verla. No es fluctuante. Hay gente que tiene una fe mental. Esas son obras muertas. Es basado en lo que yo creo, pastor. Yo creo esto, pero nunca dicen, es que a mí el Señor me mostró estas cosas. No lo dicen. Y usted sabe que es una fe mental. Usted nunca le escucha decir, es que Dios me dijo, Dios me colocó en mi corazón estas cosas, sino que yo creo que es así, a mí me parece que es así, yo estoy seguro que es así, pero nunca hay evidencia de que fue Dios el que lo está moviendo. Alguien que me ayude con Santiago 1:8, por favor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esa persona que es de fe fluctuante es inconstante. Hoy está bien, mañana amanece mal. Hoy se levanta con el pie izquierdo, mañana con el pie derecho. Alguien bipolar. Bipolares. Andan en sus fuerzas. Pero dicen que tienen fe. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿esta clase de personas tienen fe viva o fe muerta? Muerta. Muerta. Ahora vamos a hablar de la fe viva. Vamos a ver qué diferencia hay entre esa fe y la fe viva. La fe viva es aquella fe que está llena de frutos. La fe viva está llena de frutos. Es una fe que necesita ser alimentada.
Y la alimenta es la palabra de Dios. Recuerden que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que vaya creciendo. Y a medida que uno va comprendiendo las verdades de Dios, a través del estudio, ¿qué pasa con la fe? La fe se va fortaleciendo. A nosotros Dios, en el momento que recibimos la fe salvadora, Dios nos coloca la fe. Y si nosotros comenzamos a leer, a entender la parte espiritual, y cada día leemos más, escuchamos más, argumentamos menos, esa fe entonces comienza a crecer y comienza a dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos, pastor, de esa fe que el Señor nos colocó? Son los frutos de arrepentimiento. ¿Quién me ayuda con Mateo 3:8? Por favor. Alguien que me ayude con Filipenses 1:11, alguien con Tito 2:7 y alguien con Gálatas 5:22-23. Entonces vienen los frutos de esa fe. Se va cultivando, va creciendo. Y llegan los frutos del arrepentimiento. Ese es el primer fruto que da la fe. Cuando yo caigo en cuenta que, oiga, sí Señor, yo la embarré, hombre. Ya tengo Mateo 3:8. ¿Qué dice Mateo 3:8? Producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Producir frutos dignos de arrepentimiento. Fue en parte lo que hizo Mateo. Al que le debo, yo le doy 4 veces, 1000 veces, no sé, estoy exagerando. Pero ese hombre sintió la necesidad de devolver lo que se había robado. Son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué le dijo Jesús? Te aseguro que desde hoy la salvación ha llegado a tu casa. Entonces, ese es uno de los frutos de la fe. El otro fruto son frutos de justicia. Filipenses 1:11. Ya yo no puedo seguir entonces una persona que recibió la fe, que está metiéndose con el Señor, ya no puede ser injusto. ¿Cómo así injusto, pastor? De que yo no puedo coger ahora. Si a alguien yo vi que se le cayó la cartera, yo me la quedo guardada. Hay una bendición de Dios. No, no es una bendición de Dios, se llama robo. Es como la justicia, es como si yo cogiera y diera un testimonio delante de todos y dijera, pastor, hoy tengo un gran testimonio. Ahora no, y cuénteme en qué consiste su testimonio. No que hoy no había luz, pastor, me habían cortado la luz y me habían cortado el agua. Ajá, ¿y en qué consiste ese testimonio? Que pastor ya tengo. Muy bien, gloria a Dios. ¿Y cómo lo hizo el Señor? No, pastor, yo cogí y esperé que se fueran los de la luz, que me cortaran la luz, me subí al poste y reconecté, pastor. ¿Qué estaría? Yo lo bajo enseguida al altar, vaya. No sé. No, eso es injusticia. Pague para que le reconecten su servicio. Entonces hay fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, hay frutos de obra. A Filipenses, ¿quién me ayudó con Filipenses, por favor? ¿Filipenses qué? 1:11 y 1:11. Tito 2:7. Ya lo tengo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces usted no puede dar esa clase de testimonio sabiendo cómo lo consiguió. Tito 2:7, que son los frutos de obras. Es lo parecido a lo que dice Santiago.
Muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe a través de las obras. Y ambos van a llevarte a la salvación. Martín Lutero decía que la fe no te lleva al cielo. Perdón, las obras, disculpen, las obras no te lleva al cielo. Pero Santiago le está diciendo de que sí. Y en cierta forma Lutero no entendía esta parte. Pero Santiago sí le está diciendo, oye, si tú tienes fe, muéstrala. Muestra tu fe. Fruto de obras. ¿Y qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Que son los frutos del Espíritu. Recuerden que hay el deseo de la carne y el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces eso se ve en la persona que tiene la fe. Ya se vuelve una persona digna de arrepentimiento para el Señor. Gálatas 5, 22 y 23. Ya es una persona que da frutos de justicia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Es lo que da un fruto de fe, es mansa, sencilla, humilde, hacedora y no hemos hablado de los milagros, que es otra cosa. Porque esos son frutos de sanidades, son milagros, son dones que el Espíritu Santo te dio. La fe no está asociada muchas veces a los milagros, gloria a Dios, que sí hay milagros. No estoy diciendo exactamente que no. A través de la fe uno hace muchísimos milagros, pero no es el único fruto de la fe. Y quiero seguir y quiero terminar rápido, que ahora viene algo que es la fe grande. La fe grande es un tipo de fe que es segura. Eso lo podemos ver en Mateo 8, 5 al 10. Fue lo que le pasó a la mujer que le decía, Señor, que Jesús le dijo, no te puedo dar el pan de los hijos. Y ella dijo, Señor, aún de las migajas comen los perrillos. Y Jesús le dijo, qué grande es tu fe, mujer. Eso está en Mateo 8, 5 al 10. La fe grande es una fe que no se basa en lo que yo creo, ni se basa en lo que a mí me parece basado en el Señor. La fe grande es un tipo de fe que es segura, firme, que ha madurado, desarrollándose por creerle a Dios, en lo que a mí me parece basado en el Señor. La fe grande es un tipo de fe que es segura, firme, que ha madurado, desarrollándose por creerle a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a su promesa. ¿Cómo así, pastor? No lo entiendo. Que la fe grande es cuando ya tú dejas de ser tú y ahora es Dios el que actúa en ti. Esa es la fe grande. Solamente nos movemos si Dios dice que nos movamos. No estoy diciendo que nos vamos a convertir ahora en unos perezosos. Estoy diciendo es un tipo de fe que se sale de nuestra carne. Hay veces que nosotros por fe oramos por nuestra propia carne. Queremos unir parejas que no son ni siquiera por ahí parejas. Con nuestra fe queremos solucionar problemas que no estamos llamados a solucionar esos problemas.
Porque estamos sujetos a la carne. Y no estoy diciendo que a veces estamos pecando porque Dios nos dice que nos va a respaldar, pero no es el objetivo. La fe grande se va mucho más allá de nuestra carne. Esa mujer, cuando Jesús le dijo, no, que este es el pan de los hijos de Dios, esa mujer ha podido decir, bueno, ¿y quién se creen ustedes que son? ¿Y yo qué soy? ¿Ah? ¿Acaso que yo soy la hija, como dicen por ahí, la hija de menos madre? No. Ella ni siquiera refutó al Señor porque él sabía que de la boca del Señor iba a salir su sanidad. Ya no depende, esa fe ya no depende de mí, depende de Dios. Esa es la fe grande, la que todos tenemos que esperar allá con el desarrollo de la fe, hasta que entendemos de que no es con nuestras fuerzas que nosotros hacemos mover la roca, que nosotros hacemos. No, ya sabemos que es con el poder de Dios. Esa es la fe grande. Y por último tenemos que llegar a un tipo de fe que es la fe de Cristo, la fe perfecta, y es la más poderosa que las otras que hemos visto. Y cada una tiene un proceso que va subiendo y subiendo y subiendo. Partimos de una fe salvadora, comenzamos a darle, a regarla, y pasamos a una fe de frutos del Espíritu. Luego pasamos a una fe grande. Es cuando Dios a nosotros nos maneja, que es como debe ser. Ya no soy yo, ahora Cristo el que vive en mí. Y por último es la fe de Cristo. Esa es la mayor de toda la fe que hay. Es cuando tú sabes que tienes la relación directa con Dios y que prácticamente hablas cara a cara con Dios, porque dice la palabra que el que busca a Dios, que lo busque como si lo hubiese. Allá es donde nosotros debemos llegar. Esa no es la fe de que cuando tenemos el poder de Dios, vamos a decir, salga el agua. No, sí vamos a hacerlo, pero es bajo la voluntad y el poder de Dios. Vamos escalonando de a poco, pero la fe se va desarrollando hasta llegar a la fe que es incluso cuando ya estamos en el cielo, que es la fe perfecta, libre de toda carne, de toda inmundicia. Ahora, basado en esta fe, yo te pregunto a ti, al que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿tu fe viva o tu fe es muerta? No me respondas. Tú debes saber tu respuesta. Pero si estás en la fe muerta, órale al Señor para que salgas de ese hueco en donde estás. Y comiences a dar fruto a través de esa fe que Dios te ha dado. No confundan la fe con los milagros. Pero sí podemos ser, los milagros sí pueden darse a través de nuestra fe. José no hizo ningún milagro, pero era un hombre de gran fe. Y puedo seguirte dando ejemplos. David. ¿Cuántos milagros hizo David? No, pero fíjense que David va a ser rey cuando ya en la época de los milenios de Cristo. Un hombre de fe le creía a Dios.
La fe entonces consiste en creerle a Dios, única y exclusivamente a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Pare de contar. Creer que ni siquiera que se puede, sino que Él lo va a hacer. Cuando uno dice que se puede es porque está en nuestra carne. Yo entendía eso. Cuando uno dice que se puede, está en nuestras propias fuerzas. Pero cuando uno sabe que es Dios el que lo va a hacer porque se lo manifestó a uno, esa es la fe. Esa es la fe. No es en creer que se puede, sino en que ya Dios lo hizo. Que ya Dios te lo mostró y te dijo, hágalo. Ahí va uno. Amados, eso era lo que Dios me tenía preparado hoy para ti. Yo soy el primer ministrado con la fe. No vayas a pensar que wow, pastor, o sea, usted está en el nivel de Cristo. No, soy mentiroso si te digo que Dios me dé mi patada porque ni siquiera le estoy tocando los tobillos a ese pensamiento. Pero es mi anhelo llegar allá, a la fe perfecta cuando estemos en el cielo. Y aquí, partamos de aquí, a una fe perfecta. Medita, ¿cuál es tu fe? Si tienes fe viva o tienes fe muerta. La fe viva es dar frutos basados en el Señor. La fe muerta es improductiva. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy las gracias, Señor, una vez más por esta mañana. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, por este